Prensa, empezamos en euskera. Aritz Gaiastegi de Euskadi Irratia, nahi dozunean. Gabon, Gaizka. Gabon, bai. Atzo abisatu zenuen, goi mailako talde bat dator gaurkoan Samamesera, eta Sevillak erakutsi du oso maila honeko taldea dela. Nola ikusi duzu partida? Bueno, nik uste dut ondo lehiatu garela, ez? Talde handi baten kontra. Apena, ez? Eurak estutu dutela, gero bigarren zatian egia da, baina nahi ondo antolaturik geunden, aukerak eduki ditugu bai, eta emaitza ezberdina izan ziteken gaurkoan ere bai. Jokaldi eztabaidagarri pare bat egon dira nire ustez oso argiak, euren bigarren golean eta gero beste arean, partidua aldatzeko edo beste emaitza bat izateko oso argiak izan direnak, ez? Bai, aurrera, Aritz. Bai, zuk aipatu duzu Gaizka, detaileak garrantzia handia dute gaur egun futbolean, eta jokaldi eztabaidagarriak aipatu duzu. Lehengoan Real Madriden kontra ez zenuen sartu gura izan, nola ikusi duzu jokaldi horiek, eta ze iritzi daukazu jokaldi horien inguruan? Bueno, bai, partidua zegoen bezala, detaile txikiak oso parekatua izan da partidua, eta askotan, detaile txikiak markatzen dute, egia da eurak bigarren zatian gehiago estutu dutela, ez? Baina, esaten dizudan bezala, emaitza oso ezberdina izan ziteken, ez? Nire ustez bigarren golean Anderkapari falta oso argi bat egiten diote area barruan, oso argia, eta hortik dator bigarren gola, ze Anderkapak ezin du bere gola sartu duenarekin egon, falta egiten diotelako oso argia da, oso nabarmena, eta gero beste penalti bat dago baita ere gure arean, ez? Orduan, pixkat detaile horiek ere, gehi eurak ere, potentzial handia dutela dana gehitzen badiozu, azkenean emaitza hori, ez? Eskuratu dugu, ez da gaude posik emaitzarekin, taldeak kriston lana egin duelago, ez? Jorge Cerrato, Euskal Telebista. Bai, Atletikek gola egin eta gero, nolabait esateko bideratuta zegoen partidua, edo bintzat gustorago. Baina, 5 minutu horietan Sevillak buelta eman dio emaitzari eta hortik aurrera Atletikek ezin izan du ezer egin. Ez horre egon da gakoa. Bai, eura bigarren gola sartu dutenean, egia da, gero ezin izan dugu, estutu dugu, baina, kosta izan zaigu gero bukaeran, logikoki, ez? Baina emaitza oso ezberdina izan ziteken, gauz asko batik, ez? Gure aukerak izan ditugu baita ere, gol gehiago egiteko, eta esaten dizudan bezala, oso markatuta dago, bi jokaldi oso argien gatik, ez? Bi jokaldi oso argien gatik, eta gero, logikoki, jokatzen duzunean talde hauen kontra, 12 partidu galdu gabe, logikoki, badakizu dana gauza guztiak oso ondo egin behar dituzula, ez? Eta utz pare bat egiten dituzunean, eurak aprobetxatu egiten dutela, ez? Azkenean kalidade handiko jokalariatia. Berrogeita 8 puntu eta 9 baino ez jokoan, gero eta zailago dago datorren demoraldian Europan jokatzea. Bai, logikoki, ez? Ez duzunean irabazten gero eta urrutiago dago, baina hala ere bihartik aurrera hurrengo partidua prestatu eta pentsatu 3 puntuak Levanten kontra eskuratu eta borrokan jarraitu bukaerara arte. Hore guk ikusten duzuen bezala taldeak dana eman du, daukan guztia, eta hola jarraituko dugu bukaerara arte, hori oso argia daukagu. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gaizka, el Sevilla ha sido superior, pero no se puede explicar el resultado sin esa falta inexistente que les ha dado el empate a 1, que luego hay que meterlo, como ha hecho Banega, y sin ese penalti, ¿no? Que no se ha señalado a Íñigo Martínez. No sé si estás muy mosqueado, porque llevamos una semana con decisiones muy polémicas en Samamés. Si estás muy enfadado y si cada vez crees un poquito menos en el VAR. Gracias. No solemos poner excusas, ¿no? El Sevilla ha ganado, tiene un magnífico equipo y, hemos competido, yo creo que contra ellos han sufrido muchísimo en la mayoría del partido, ¿no?
Y bueno, pues teniendo en cuenta esas 2 o 3 jugadas, la jugada del segundo gol es una falta clarísima a Ander Capa, un agarrón que le mantiene en el suelo y es el que rompe el fuera de juego en la jugada del segundo gol de ellos, ¿no? Y bueno, no queremos buscar tampoco excusas en eso, pero cuando hay 3 jugadas muy polémicas del partido que pueden venir, que son goles, pues marca mucho, ¿no?, un partido, ¿no? José Manuel Monge, Onda Vasca. Gabón, Gaizka, Gabón. Sorionak por el cumpleaños. Pero independientemente de lo del VAR, que evidentemente es un auténtico desastre y que en los últimos tiempos al Athletic no le está yendo nada bien con esto, ¿a qué crees que se debe la mala entrada del equipo en el partido? Porque hoy sí que hemos visto que el equipo no ha entrado bien, o quizás que ha entrado muy bien el Sevilla. Sí, ellos han entrado mejor, ¿no? Pero a partir del minuto 20 o así hemos estado nosotros mejor, ya además nos hemos parecido más a nosotros, ¿no? Pero sí es verdad que ellos han arrancado mejor que nosotros. La razón, pues puede haber muchas, pero a mí se me ocurre una, que el Sevilla tiene un potencial increíble, pero increíble. Y lógicamente, pues ellos también juegan. Y muchas veces es difícil contener, ¿no? Lo hemos hecho a partir del minuto 20 durante mucho tiempo, incluso el segundo tiempo hemos empezado muy bien. Y el equipo ha competido bien, pero estás jugando contra equipos que tienen mucho nivel también y tienen sus momentos, ¿no? Ellos también. José Ángel Peña, Cadena COPE. Gabón, Gaizka, has dicho que evidentemente no quieres poner excusas, nunca lo haces, pero al término del partido, Ander Capa ha dicho que está cansado de tantas injusticias. ¿Ese es el sentir general o con el que se puede escribir el sentir del vestuario? Gracias. No, a partir de mañana ya te digo, cuando pierdo no me gusta poner excusas, ¿no? Pasa que, claro, si te pones a analizar un resultado que ha sido 2-1 y ha habido 3 jugadas que son goles o posibles penaltis claros o una jugada que es falta, pues claro, condiciona mucho el resultado, ¿no? El análisis del partido condiciona eso, pero no ponemos excusas. Pues cuando nos es a favor, cuando es en contra, y cuando te toca una racha así un poco, no podemos poner excusas. Por eso, ¿no? Hemos competido bien, hemos puesto las cosas muy difíciles al Sevilla, que es todo un equipazo, y el equipo continuará compitiendo. Irá al Levante, intentará ganar también y vamos a seguir hasta el final. Este equipo no se rinde nunca, estoy contento con el trabajo de los jugadores y seguiremos a partir de mañana a preparar el partido de Levante, iremos allí, seguro que intentaremos ganar, intentaremos seguir en esta pelea. Alberto Negro, Radio Euskadi. Gaizka, Gabón, bueno, hemos hablado ya mucho de las cuestiones ajenas al fútbol, pero que es inevitable hablarlo en la jornada de hoy. En lo futbolístico, la clave ha estado en esa que ha tenido Íñigo Córdoba con 1-0, justo en la frontal del área pequeña. Bueno, hemos tenido algunas, con Iker también, hemos tenido un par de ellas, pero bueno, ellos tienen potencial también. Ellos han tenido una muy clara que ha parado Unai Simón. El partido lo estábamos controlando muy bien, quitando los primeros 20 minutos que ellos han sido mejores, que nos ha costado mucho, han salido muy fuertes y nosotros nos ha costado mucho, pero a partir de ahí yo creo que el partido lo teníamos bien, ¿no? No nos estaban entrando por bandas hasta que nos han entrado un par de veces seguidas, ¿no? En 3 minutos nos han entrado 2 veces seguidas. Y luego es verdad que cuando también ha hecho un golazo por encima de la barrera, cuando estábamos... Yo creo que estábamos cómodos, ¿no? Lo que pasa es que ellos también tenían el balón, manejaban la posesión y es un equipo que te hace daño, ¿no? Pero el partido iba según el plan previsto y yo creo que el equipo ha tenido momentos muy buenos también, ha tenido ocasiones, ha puesto las cosas muy difíciles al Sevilla, pero pues no hemos podido, ¿no? Ellos también han hecho 2 golazos, un gol por encima de la barrera, que tienes que tener un jugador que tire una falta y la ponga donde la ha puesto. Y luego, pues bueno, a ver, evidentemente no voy a poner excusas, pero cuando hay 3 jugadas o 2 muy claras que marcan el resultado, los goles, por lo menos tienes que mencionarlo en el análisis del partido, ¿no? No es poner excusas, ¿eh? Hemos perdido y ya está, pero es difícil analizar un partido cuando hay 2 jugadas tan claras, ¿no? Diego González, Cadena SER. ¿Qué tal, Gabón, Garitano? En la previa decías que iban a hacer falta muchos puntos, que no sabías cuántos, ¿no? Pero que iban a hacer
faltan unos cuantos puntos de los 12 que quedaban por disputarse para llegar a la Europa League. Quedan 9. ¿Te siguen saliendo las cuentas? Nunca hemos hecho cuentas. Hoy pensábamos la semana pasada en ganar, hoy también pensábamos en ganar y las cuentas son que cuando ganas estás más cerca y cuando pierdes más lejos. Esas son las únicas cuentas que valen. Mañana recuperar, viajar el sábado y el domingo a jugar otra vez y a intentar ganar al Levante. Esa es la mejor cuenta, es esa, intentar ganar. Carlos Hidalgo, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Hidalgo de Onda Cero. Es bastante probable que el árbitro no haya visto el agarrón de ese posible penalti al final, pero ¿usted cree que en el VAR lo han visto? No sé, es igual, ya hemos perdido, es igual que haya sido penalti, que el otro haya sido falta, es que es igual, da igual, no podemos tampoco, unas veces nos equivocamos nosotros, otras los árbitros, otros los jugadores, estamos en un juego en el que por pequeños detalles se van y vienen los partidos y bueno, hoy nos ha vuelto a tocar en contra y nada, mañana a entrenar, a preparar, ya está, nadie nos va, o sea, a partir de mañana a pensar en el Levante y tampoco... Una vez que acaban los partidos, tampoco le voy a dar más vueltas a las jugadas clave, ¿no?, que han podido pasar. Aitor Pérez, Mediaset. Gabón, Gaizka, ¿hasta qué punto te ha trastocado los planes la lesión de Yuri y qué expectativas tenéis? No sé si tiene pinta de que pueda ser ya para lo que queda de temporada, si ha sido un susto, ¿qué pinta tiene? No, bueno, anda con problemas de pubis desde hace un tiempo y bueno, hay días que está un poco mejor, que le permite más, otros que les permite menos. Es unas molestias que lleva ya arrastrando desde hace un mes o así y bueno, esperamos que no sea nada grave. Raúl Jiménez, Radio Popular. Gaizka, el tute físico es importante, ¿no? Yuri, el otro día Yeray. ¿Cómo está el equipo para esta última semana, estos últimos 10 días? Y me imagino que pensando en hacer seguramente más cambios, ¿no?, de cara al domingo por el poco tiempo que hay. Sí, tendremos que variar porque hay muy pocas horas de aquí al domingo y hoy nos hemos pegado una paliza terrible y de aquí al domingo tendremos que recuperar y sí que haremos cambios. Necesitaremos hacer cambios de cara al domingo para refrescar el equipo y el equipo está bien. Compite con el Madrid, con el Sevilla, con cualquiera, ya lo habéis visto. Con cualquiera, con todos y seguiremos compitiendo, eso seguro, porque este equipo ya lo veis, da todo, no se rinde, juega contra cualquiera, contra plantillas que cualquiera puede ver que tienen más potencial y en ese aspecto estoy tranquilo, contento con los jugadores y hoy le hemos puesto las cosas muy difíciles al Sevilla y no ha podido ser que hayamos sacado un resultado positivo. Vale, eskerrik asko. Venga, gracias.